vamos a hablar de algo que a mí en forma personal me emociona, me gusta compartir con todos ustedes, porque estamos en una época y que a mí me cuesta entender a veces a la gente, o la gente entender lo que yo digo, o simplemente el hecho de escuchar, prestar atención, porque cada uno está en su mundo y cree que ese mundo le pertenece y no sabe absolutamente nada de otros mundos. ¿Por qué hablo todo esto? Porque hoy está con nosotros Mireille Blanc, bienvenida al programa, donde creo yo que ella se ocupó en su vida de escuchar a sus pacientes, de escuchar el cuerpo, de escuchar al mundo, a los sonidos del mundo desde una percepción de prestar atención, de estar en el aquí y en el ahora. Y no solamente eso, al ser profesora de PNL, de saber hablar. Y esto a mí me produce una emoción enorme, porque no todos tenemos ese don, Mireille. Así que vamos a contarnos un poco, te voy a dar la bienvenida y nos vas a contar cómo te formaste, cómo fue tu vida, cómo llegaste a esto. ¿Cómo fue mi vida y cómo llegué a esto? Sí. ¿Cómo llegué a la PNL? Me está preguntando. Sí. O llegué después de un gran camino, donde estaba escuchando a mí misma primero. He tenido siempre mucha curiosidad para el humano, para la salud, para la gente, comprender a la gente. Ya me hacía tantas preguntas y hacía lo demás, estaba molesta casi cuando era chiquita. Y de fin empecé a estudiar la medicina para comprender qué es el cuerpo y cómo funciona. Y después busqué la medicina complementaria porque no le encontraba mucho sentido. Y después viajé por el mundo. Me encantaba la prevención, cómo hacer para no enfermarse y sobre todo comprender, pero ¿qué le pasa a la gente que se enferma? A un momento dado creía que era porque comían mal, entonces me metí en nutrición, empecé a ayunar, me hizo muy rígida en esto y tampoco era esto suficiente. Hasta que un día, y fue en Francia, estaba acá viviendo en Argentina y cuando descubrí esto me fui a Francia porque todavía no estaba bien integrada acá en el país, estaba viviendo en el campo. Y fui en Francia a estudiar y ahí encontré la biología total y encontré la programación neurolingüística. Y me encantó cómo las dos cosas andaban juntas. ¿Con quién estudiaste la biología total? Con Claude Sabat, en París. Con el maestro. Sí, con Claude Sabat. Y bueno, y cuando volví, estudié también programación neurolingüística en Francia, viajé varias veces porque es un estudio largo, lo repetí, lo repetí varias veces, hasta, primero lo hizo para mí, la verdad que lo hice primero para mí. Porque para incorporarlo. Más que para incorporar, para conocerme mejor, para cambiar cosas en mi vida, para encontrar cómo estar feliz. Ahora, mira, qué cosa interesante, porque tu lenguaje, vos sos nativa, sos francesa. Soy francesa. ¿Cómo compaginaste en la PNL el castellano o el español, que es bastante más complejo en un montón de verbos y un montón de cosas, con el francés? Porque es difícil eso. Bueno, para la PNL. Sí, hasta que creemos que es difícil, puede ser difícil. Ahora, si yo creo que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Eso es típicamente PNLista. Y en realidad, le encuentro que el estudio de las raíces son tan comunes entre el español o el castellano y el francés que este es una ayuda fundamental. Claro. Y después la PNL evidentemente es un lenguaje aparte, no es ni francés, ni castellano, ni inglés tampoco. Entonces en la traducción, porque como yo estudié en francés, tuve que traducir todo para armar mi curso, mi cuaderno, la forma de enseñar. Lo hice desde la forma penelística de hacer preguntas, sobre todo la pregunta. La forma de hablar no se inventa, es así. Porque busca penetrar en el cerebro inconsciente para recibir la respuesta adecuada. Contanos un poco para los que no saben qué es PNL. Alors, PNL es una palabra que ya he conocido, pero alguna la vamos a definir un poquito más.
quiere decir programación neurolingüística. ¿Programación de qué está hablando? La programación está hablando de que funcionamos con programas. ¿Y qué son los programas? Son la memoria que tenemos de la forma como fuimos educados, cómo fuimos gestados y cómo vivieron nuestros antepasados también, que yo incluyo todo en mi forma de trabajar. Creo que en una PNL más tradicional y más antigua no se hacía así, pero ya yo la integré todo. Neuro habla del sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso imprima todo ese programa bajo una forma de código. Este código está hecho de siglos que habla de los sentidos, visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo. Ese es el código. Toda nuestra memoria, todo lo que hemos vivido está registrado de esta manera. Y cuando buscamos decodificar, estamos buscando cuál es el código que crea este problema, cuál es la memoria. Claro. Y cuando llegamos lo podemos cambiar. Claro. Y lingüística, en la forma de la frase, en la construcción de la frase podemos escuchar en lo que dice la persona cuáles son sus límites, cuáles son sus problemas, cuáles son sus creencias y podemos también, a raíz de esto, cuestionar de una manera que vamos a hacer contacto con los hechos de lo que realmente pasó para decodificar esto. Entonces el lenguaje es realmente muy interesante. Es toda una construcción especial, hay una gramática especial, utilizamos cómo conjugar los verbos. Esto sí que me ha dado trabajo en castellano, claro. Lo reconozco. Claro. La cuestión del vocabulario no tanto. Claro. Sí. Ahora, qué interesante, porque yo lo pensaba que como decodificadora biológica, el tener esta herramienta es tan rico, porque dejas de lado un montón de cosas de uno personal, porque muchas veces uno se pesca compartiendo con un paciente, con un cliente, con historias que a veces tienen que ver con uno. Y la verdad que esto no tiene que ser así. Estamos entrenados para que no pase, pero la PNL supongo yo que te debe dar en el segundo el corte absoluto como para poder escuchar realmente los hechos. Es una fina línea delgada, sí, en el cual, en la entrevista, se crea el rapport, ¿no? Se crea un campo donde el otro se siente en seguridad y donde te va a hablar y va a estar de acuerdo. Ahora, ¿cómo ser a la vez tener compasión y claro. A la vez estar disociado? Claro. Es lo que es un training, se aprende. Y efectivamente, como dice, a veces nos pescamos, esa historia parecida a la mía, porque en el fondo funcionamos. Si bien somos todos absolutamente diferentes, de eso también hablaba en PNL, hay una estructura de funcionamiento bastante los humanos igual, común claro. Y en la cual nos reconocemos. Y tenía un nombre, porque cuando se trata de creencia, por ejemplo, llamamos esto el pez en los sueños. O sea, yo encuentro en el otro una creencia, yo tengo la misma. Claro. Y esto no, me disocia. Claro. Porque como él llegó a esto puede ser muy diferente. Sí. Y vamos, es muy interesante. Es realmente una herramienta fantástica, ¿no? Que hay que usarla, hay que conocerla, sí. Como decías recién, para conocerse uno y para después poder ayudar al otro. Sí. Pero hay una parte de tu vida que quiero que nos hables porque le das mucha importancia y es a la hipnosis. ¿Por qué? Mira, porque yo creo que acceder al cerebro inconsciente es acceder a la vida y, a la globalidad de quién somos, a la totalidad del universo. Y ahí hay todo, hay primero nuestro registro biológico, cómo funcionamos biológicamente, el cerebro inconsciente biológico. Después están todos nuestros aprendizajes. Todos, cómo aprendí a caminar, cómo aprendí a escribir, cómo aprendí todo, está todo ahí. Está también la memoria dolorosa. Y después, la minimaxia esquizofrenia, como decimos en biología total. Y después está nuestra conexión con el universo, nuestro sabio.
Entonces, en el hipnosis ericksoniano podemos acceder a todo y yo particularmente, es inmenso el hipnosis ericksoniano, es algo muy grande. Y a mí me encanta trabajar con esa parte que es nuestro sabio inconsciente y hacerlo hacer para nosotros lo que no supimos hacer. Como profesora, bueno, tenés tu curso, ahora vamos a hablar de los cursos, pero ¿cuándo lo elegís? ¿En qué pacientes elegís? ¿Qué patologías tienen que tener para que vos puedas atenderlos desde una hipnosis? ¿O en qué momento? Bueno, más bien al final de un proceso, de lo como yo trabajo. Es una decisión personal. Yo no digo que lo mejor o que lo que hay que hacer. Yo decidí esto porque yo creo que necesitamos los humanos comprender lo que no pasó y hacer algo para solucionarlo nosotros, para dar el paso, porque si no pasa algo, hablamos de paciente, puede ser enfermedad, puede ser comportamiento, puede ser cosas que nos molestan en la vida. Claro, sufrimiento. Ese comportamiento, todo es un comportamiento para la PNL y ese comportamiento es un comportamiento que la persona toma porque no supo resolver la cosa de otra manera, porque está bloqueado por su memoria, por su creencia, por lo que aprendió. Entonces, yo creo que el paso muy importante es ver qué es que no hizo y cómo lo puedo hacer y hacerlo conscientemente. Y después de esto sí, ir sanando todo lo otro desde el inconsciente, porque ya hemos sacado el nodo. Claro. Yo creo que el nodo es bueno sacarlo conscientemente. Ahora, es Miriam, mi forma. ¿Te ha pasado, no sé si crees o no crees o respetás, porque una cosa es tener la parte genética, lo que uno hereda de nuestros ancestros, y otra cosa es creer en otras vidas? ¿Te ha pasado de conexiones en otras vidas o...? Yo creo en otra vida. Cuando encontré esto en mi vida, era joven todavía, había terminado la medicina y no entendía nada. Entonces, cuando encontré esto, me pareció que era increíble. Sí, claro. La verdad que ahora sí se puede comprender un poco más, a ver, vemos qué hacemos. Bueno, entonces sí, esto me dio mucha respuesta. Ahora, decidí también conscientemente de no entrar en esto en la terapia. Yo trabajo con este video porque estimo y lo demostramos todos los días con los pacientes, con los alumnos, con la propia vida, que mirando nuestra biografía, lo que pasó en el embarazo, o sea, concepción, claro. Y los antepasados, encontramos todo. Entonces, como que acá está la matriz donde lo que no corresponde está presente. En mi concepción. Y yo trabajo con esto y va bien con esto. Claro, claro. Para mí mismo tampoco fue a buscar. ¿Para qué me sirve saber que soy Cleopatra? No, claro. es una broma. A ver, es interesante, uno lo puede hacer por curiosidad y está bien, mucha gente lo hace, pero cuando hay patologías físicas, ¿no? Sí. Cuando hay, generalmente los grupos familiares, habiendo estudiado psicogenealogía, por eso te pregunto, muchas veces pasa que en el árbol hay toda una historia genética de ancestros que van repitiendo enfermedades o conductas, más conductas que enfermedades. Sí, enfermedades no tanto porque las van modificando, conductas y conductas que no son muy agradables y que vos te cuestionás y te preguntás qué pasó, por qué esta reacción, especialmente cuando hay asesinatos, cuando hay ese tipo de cosas, o muertes, o gente que no acepta la vida. Entonces, por eso te preguntaba, desde ese lugar, ¿no? Si alguna vez no tuviste curiosidad para... Tuve curiosidad para mí misma. Para vos. Yo creo que hay especialistas de esto, entonces que la especialista va a trabajar lo que trabaja. Yo tuve curiosidad por mí misma porque, bueno, mi vida ha sido compleja. He vivido muchas cosas y cuando comprendí, acepté y sentí que era verdad la cuestión de la reencarnación, yo comprendí que ese era un aprendizaje, de todo modo. Y eso hace parte de la aceptación y de cómo comprender al otro que le hace esto a un niño, perdonar al otro que le hace esto a un niño, porque tal vez un día yo hice lo mismo. Claro. Yo tengo esa humildad de creer que es así. Evidentemente,
cuando lo sabré, no lo sé. Claro. Bueno, es cierto que cuando uno más trabaja sobre uno mismo, puede aprender, mira lo que estoy diciendo, aprender de tus pacientes, no iba a decir enseñar, dije aprender. Sí. Mirel, te pasás por el mundo dando cursos. Sí. Contanos un poco de los cursos. Sí. Estás dando en Uruguay, estás dando, bueno, en Chile nos cruzamos varias veces. Nos cruzamos sin Nos vernos cruzamos realmente. sí, nos cruzamos varias veces, vos ibas y yo volvía. Sí. Contanos un poco de los cursos. Bueno, los cursos, hay un curso básico en realidad que lo armé cuando terminé de comprender que la programación neurolingüística era muy importante para la decodificación. Y armé un curso primero donde elegí, adentro de todo lo que había aprendido, lo que puede servir a un terapeuta. Después esto se amplificó porque el año pasado, bueno, desde hace 2 años me formé como trainer, entonces, que fue también hacerlo en Francia como trainer PNL, entonces ya puedo dar certificación. Ah, qué bueno. O sea, yo doy un practitioner certificado, un base, un practitioner certificado internacionalmente, en el cual en realidad todos los ejemplos y todas las aplicaciones son de salud. Porque en realidad es mi fuerte y no, claro, no estoy en el comercio, no estoy en... Entonces, es como que el interés de este curso es a la vez aprender para la decodificación y la reprogramación, trabajar sobre sí misma, claro, sobre todo porque todo se experimenta, tú ya sabes de la PNL, y tener un certificado internacional. Perfecto. Está bastante bien. Eso es referente a PNL. Y después referente a hipnosis, ¿los cursos cómo son? No, en hipnosis doy un solo taller. Yo doy solamente un taller. Ah, qué interesante, que es un fin de semana. Es un fin de semana. Es un taller donde doy la base de la hipnosis. No salí hipnoterapeuta, pero si tú eres terapeuta, conoce cómo llevar a un trance y qué hacer una vez que está ahí. En el trance. O sea, se ven 4 o 5 técnicas para aplicar en el trance. Cómo sanar la línea de tiempo, cómo recuperar valor, cómo conectar con tu cerebro inconsciente, la parte sagrada. ¡Qué lindo! Sí, es muy lindo. No lo hice, ese se lo tengo que hacer. Sí, ¡Qué hermoso! Se hace en un fin de semana y está incluida en la formación del practitioner. Sí. Perfecto. Este fin de semana especial. Todo un combo. Todo un combo, sí. Bueno, te saco totalmente de lo que haces y todo lo demás. Sí. Y le pregunto a Mirel Blanc, ¿cómo ves el mundo? Y yo lo veo... ¿Qué quiere que te diga? Yo no voy a hablar de lo que no quiero ver. Yo voy a hacer una selección. Porque yo veo que hay un gran porcentaje de la gente que está cambiando y que está evolucionando y que está... Es verdad que es muy duro lo que pasa en el mundo. Y yo creo que tenemos mucho trabajo. Primero con nosotros mismos. Yo creo que cada vez que nosotros cambiamos, somos positivos y hacemos cosas que nos hacen crecer, que nos hacen vibrar de otra manera, ayudamos al mundo. Y yo no me saco de esto porque es muy fácil caer en la depresión si no conectamos a lo que es feo. A mí me pasó, bueno, cuando hubo esos atentados en Francia, que estaba acá, se entra en una nube negra y de ahí no tiene ningún poder. Entonces, sí, el mundo es complicado y necesita que lo sanamos. Bueno, hablando de Francia, ha sido realmente un país muy herido. Sí. Muy herido, con muchos problemas, pero en la historia de Francia, no solamente ahora, ¿no? Sí. Hay como una energía muy de querer salir de la historia y a veces no los dejan. Estoy hablando a nivel energético, no a nivel político. Sí, sí está relacionado, sí. Es complejo un poco la cosa. Yo creo que los países como los humanos, lo que les toca es porque tienen algo para sanar y para comprender. En PNL buscamos, hablo de PNL, buscamos la función útil. O sea, si hay algo interesante, así maravilloso atrás de lo que pasa, ¿qué sería? Son las preguntas. ¿Por qué pasa, no? ¿Por qué pasa esto? Yo fui en Francia
justamente para formarme en trainer justo después de ese acontecimiento. ¿Del último atentado hablas del 2015. Pasó en noviembre, yo fui en diciembre y enero. Justo al lado estaba alojada, tenía la escuela ya. Oh, qué fuerte que fue. Pero me permitió ver la resiliencia de la gente, la fraternidad, cómo la gente aceptaba el control, cómo se ayudaban, la espiritualidad también. Y había mucha tristeza, y después del 6 de enero, y como de nuevo en esa plaza tan dramática, los chicos empezaron de nuevo a sacar la pelota, los patines, la bicicleta, la gente empezó a sentarse en los bares, en la terraza. Yo me quedé muy impresionante de la resiliencia, muy impresionada, me encantó porque me sacó de creer que era fue un drama, pero de creer que iba a ser aún más difícil. Fue muy difícil, pero se va resolviendo. Y yo admiro esto. Entonces yo creo que podemos hacer esto en todos los países, con cualquier cosa. Acá pasa muchas cosas, hace mucho tiempo que he visto muchas cosas. Sí. Es cierto, es verdad que uno puede elegir, ¿no? Podemos elegir. Puede elegir el aprender, elegir el cambiar, elegir la vida, y las herramientas las tenemos, ¿no? La herramienta la tenemos. Sí, sí. Y que bueno, esto me encantó, digo sinceramente, Mirelle, este ejemplo que nos estás dando de esta posibilidad tuya de cambio, porque tanto cambio en tu vida hizo que hoy seas profesora, que vengas acá a la Argentina. Nos queda muy poquito tiempo y me gustaría usar estos 2-3 minutos que nos quedan como un mensaje. ¿Qué te gustaría dejarnos a nosotros, que estamos en un momento de super transición, en un cambio importante espiritual también, donde creo que estamos aprendiendo a decir no a muchas cosas, ¿no? Y a decir sí a las cosas que nos gustan, nos gratifica? ¿Qué te gustaría dejar como mensaje? Yo creo que es importante para la gente, para nosotros, no sé si hablar de la Argentina, cuando decimos de la Argentina, nosotros, de la Argentina, descubrir, poner en primer lugar la belleza interior que tenemos y que todos tienen. Eso es lo que te permite decir no, porque es tu integridad que prima, es tu coherencia. Y cuando somos coherentes y que hacemos valer nuestros valores, nuestra belleza, todo es posible, y vivimos en paz. Yo creo que la paz viene de la paz interna que va con nuestra propia coherencia. Entonces, sí, aprender a decir no, estoy de acuerdo contigo. Y aceptar el cambio, ¿no? Y aceptar la flexibilidad. Claro, aceptar que uno puede cambiar. Podemos todo. Podemos, hay trabajo. Y podemos, y es más fácil que lo que creemos, porque a medida que lo vamos haciendo, es como que la red neuronal se van reforzando, se van cableando de otra manera, y como que vemos más rápidamente la cosa y podemos dejar atrás lo que nos sirve y avanzar. Y se vive cada día lo podemos ver. Es muy lindo. Qué lindo. Gracias por haber pasado por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias.